El escape fue terrible, porque empezamos a hablar entre todos y había uno que no hablaba, y no hablaba, y no hablaba. Casi el 30% de la gente que fue conmigo en A4B murió. Uno queda con un cargo de conciencia tan grande al saber que alguien murió junto a uno, y uno dice, ¿qué habré hecho mal? En ese momento lo que primaba era la defensa de lo nuestro, y para eso estábamos y por eso obramos en consecuencia. Juramos defenderla hasta perder la vida. Eso no fue un acto de protocolo, fue realmente un compromiso. Una vez me preguntaron qué secuela le dejó la guerra, y yo les dije, me dejó un tremendo orgullo y un tremendo dolor. Hola amigos de YouTube, soy Pati Fernández y esta es la segunda y última entrega del especial que cuenta la historia del hundimiento de la fragata Antelope. ¿Quién hunde una fragata? La fragata la hunde un equipo, que algunos se llaman mecánicos del avión, otros se llaman armeros, otros se llaman operadores de torre, otros se llaman radaristas, otros se llaman GOE, otros se llaman artilleros. Entonces, un equipo la hunde, no la hunde un hombre, ¿no es cierto? Entonces, uno es una parte de un equipo. En ese escape, cuando nosotros llegábamos a tierra, los oficiales nos esperaban. Cuando volvíamos todos vivos, nos bajaban a... unos irrespetuosos, lo digo, pero nos bajaban a virretazo, nos pegaban, nos tiraban al suelo, se tiraban todo encima. Y cuando volvíamos, y alguno no volvía, alguno había muerto, algunas veces de una escuadrilla de 4 volvía solo uno. Había un silencio tremendo y algunos se iban a llorar por ahí, ¿no? De los mismos oficiales que nos despedían, iban a llorar a algún lado. Ese día el que cayó fue Guadagnini, Luciano Guadagnini. Yo conocí a su esposa, conocí a su hijo, conocí a su hija, y uno, al conocer tanto, porque la Fuerza Aérea es tan chiquita que nos conocemos todos, uno sabe quién es el nuevo muerto, quién es la nueva viuda y quiénes son los nuevos huérfanos, ¿no? Y es terrible. Y lo más terrible es haber sido el jefe de la escuadrilla. Y lo que sigue de más terrible es no haber llegado al blanco ese día. Pues yo llegué al blanco en la Ardes, llegué al blanco en la Roswell, llegué al blanco en ataque a tierra en Valle San Carlos. Pero ese día no llegué. El único día que no llegué al blanco, muere un hombre. Cayó otro hombre, fue Mariano Velasco, el 27 de mayo, pero se salvó. Fue el único de los 10 caídos. Casi el 30% de la gente que fue conmigo en A4B murió. Entonces, bueno, uno queda con un cargo de conciencia tan grande al saber que alguien murió junto a uno, y uno dice, ¿qué habré hecho mal? ¿Qué no debería haber hecho y no hice? Y más cuando encima su viuda y sus huérfanos te tratan con muchísimo cariño, ¿no? Porque realmente la esposa y los hijos son maravilloso, y yo siempre sufro por ese hombre que murió al lado mío, ¿no? Porque, digamos, es algo que uno siempre se culpa, siempre busca alguna razón por la cual. Inclusive un día vino un hombre, un oficial de la Fuerza Aérea, y me dijo, señor, ahora que lo conozco mejor, él había estado volando Pucará, y me dijo, ahora que no estuvo la guerra, y me dijo, ahora que lo conozco mejor, veo que usted es un buen tipo. ¿Y qué pensaba? Le dije yo. No, porque alguien me dijo el nombre del alguien, pero yo no me interesa decirlo, que Guadagnini murió culpa de su empecinamiento en llegar al blanco. Y entonces dije, no me tenga aprecio porque yo lo volvería a hacer. ¿No es cierto? O sea, yo no me cabe duda que lo hubiera hecho en cualquier circunstancia ese empecinamiento, y así que no me tenga aprecio, porque el que le dijo eso era verdad. Cuando uno vuelve después de una guerra, creo que no es el mismo cuando uno vuelve. Hay una especie de bisagra en la vida, hay una especie
de retomar, digamos, las acciones diarias de otra forma. Eso nos ocurre a todos los veteranos. La causa de Malvinas fue tremendamente movilizadora, porque las Malvinas, desde que estábamos en la primaria, nos enseñaban que eran argentinas. Por lo tanto, bueno, a nosotros nos tocó, pero nos tocó porque también hicimos un juramento, en nuestro caso a la bandera, en un 20 de junio, cuando éramos cadetes, que juramos defenderla hasta perder la vida. Eso no fue un acto de protocolo, fue realmente un compromiso. Nosotros lo sentimos así, quizás seamos diferentes a lo mejor a otras personas, pero en ese momento lo que primaba, digamos, era la defensa de lo nuestro, y para eso estábamos y por eso obramos en consecuencia. Una vez me preguntaron qué secuela le dejó la guerra, y yo les dije, me dejó un tremendo orgullo y un tremendo dolor. Por lo tanto, no necesito sobrellevar el haber defendido la patria. Como le pregunten a Cabral, ¿qué dijo Cabral? Bueno, contento, hemos batido al enemigo a la miércoles. ¿No es cierto? O sea, no tengo que sobrellevar haber defendido mi patria, que sobrelleven los ladrones, que sobrelleven los hipócritas, los mentirosos, los panqueques. Ellos son los que tienen que sobrellevar. Yo no puedo sobrellevar haber defendido mi patria. Es un orgullo y un dolor. Bueno, amigos de YouTube, gracias por habernos acompañado en este especial. Si les gustó, los invito a darle un me gusta, compartirlo y suscribirse al canal. Hasta la próxima.